Muy bien, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy, a Navidad número 7. Y para si hay alguien que nos está escuchando en casa por primera ocasión, no piense que esto es atrasado. No es diciembre, ya estamos en enero 17 del 2021, pero seguimos estudiando un pequeño grupo de doctrinas relacionadas con la Navidad. Y esto nos va a llevar todavía probablemente el mes de enero y parte de febrero en estudiar y terminar estos temas que estamos tratando. Y hoy nos corresponde Navidad número 7. El día de hoy vamos a trabajar un poquito con la muerte física del Señor Jesucristo, única del Señor Jesucristo. ¿Y por qué hago énfasis en ello? Porque en las lecciones anteriores hemos trabajado mucho con la fuerza que el Señor necesitó para ir a la cruz, la impecabilidad del Señor Jesucristo para permanecer en la cruz, en la llenura del Espíritu Santo. Vimos también cómo pudo permanecer el Señor Jesucristo en perfecta rectitud en la cruz. Vimos también la muerte espiritual de Cristo en la cruz, resultados de la muerte real, etcétera, etcétera, que son temas desde las lecciones anteriores, o sea, me refiero a las lecciones de la 1 a la 6. El día de hoy vamos a trabajar más con la muerte física y me refiero única, porque vamos ahorita al estar trabajando en el tiempo de la muerte del Señor físicamente, que cosas sucedieron únicas, nada más en Él. Nadie más va a suceder esto en la vida de nadie más físicamente. Para llegar a este punto, a la muerte física, ya terminaron todo lo necesario para nuestra salvación cuando llegó la muerte física. Sucedió la muerte espiritual. Si nos recorremos tantito atrás, hablamos de 6 horas antes, 3 horas antes en cuanto al sufrimiento, maltrato físico del Señor Jesucristo, y luego las últimas 3 horas, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, la muerte del Señor Jesucristo espiritualmente hablando. Después de esto, aquí es donde comenzamos a trabajar, la muerte física, en el momento en que Él ya dijo, telestai, que es consumado es o terminado con efecto eterno. Ahora seguimos con la muerte física. Ya todos los pecados ya habían sido pagados. O sea, hay que entender que este concepto ya fue terminado. Todo lo que viene a continuación es para que se cumpla todo lo escrito en el Antiguo Testamento que estaría por suceder y que lo vamos a ver nosotros despacito para ir entendiendo cada detalle de lo que hemos visto. Él anticipó su muerte física, lógicamente, que él lo mencionó en algunos de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y nosotros, fíjense para que ustedes vayan viendo las diferencias que vamos a encontrar. Nosotros cuando muramos físicamente, cuando yo muera, si yo muero el día de hoy físicamente, mi alma y mi espíritu se van al tercer cielo. Mi cuerpo pues se queda ahí, el cuerpo físico se queda ahí descomponiéndose en la tumba o en la tierrita que le toque o no sé, donde le vaya a tocar que estar, ahí va a quedar el cuerpo físico del pastor Adán Medina. Pero su alma y su espíritu se van a ir al tercer cielo. Entonces, dejamos el cuerpo aquí y nos vamos al tercer cielo. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo es única, es muy diferente. También el Señor Jesucristo, como nosotros, tenía 3 partes: su cuerpo físico, su alma y su espíritu humano. Sabemos que estaba habitado por Dios Espíritu Santo en su humanidad para la fortaleza que él necesitaba para poder llegar a esta posición de llegar a la cruz. También fueron separadas su alma y su espíritu. Vamos a leer varios versículos. Ahorita comenzamos con Juan capítulo 19. Juan 19, versículo 28. Juan, el Evangelio 19, 28. Ok, dice así. Después de esto, ¿qué es esto? La justicia de Dios ha sido satisfecha. Después de esto, Jesús, que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Por el intenso sufrimiento, la pérdida de líquidos, tanto agua como sangre, esto produce una sed increíble. Tuvo sed. Su cuerpo tuvo sed. Su humanidad, la humanidad del Señor Jesucristo, tuvo sed.
Y luego el versículo 29 dice, había allí una vasija llena de vinagre, que no es vinagre, la palabra, la traducción no está correcta ahí, es un vino, el de la más mala calidad, el que tomaban los soldados, o sea, era el más malo de los vinos, ¿verdad? Era una bebida, no vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Muy bien, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero que nos vayamos así partita por partita, por partecita, para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, eso del hisopo es una esponja. En nuestros tiempos le llamaríamos esponja, ¿verdad? Algo que absorbe. Usted agarra agua y es muchísima, la aprieta y sale muchísima agua. Entonces es exactamente lo mismo. Este era utilizado para, en anterior tiempo, en el Antiguo Testamento, se utilizaba este hisopo para, en los sacrificios de los animales. También fue usado en los primeros judíos que salieron de Egipto, cuando se les dijo que rociaran los linteles de las puertas, o sea, los marcos, utilizaron hisopos también, empapados en sangre, para pintar, identificar el marco de sus puertas y el ángel no entrara a esas casas a matar a sus primogénitos. Si se fijan cómo todo va teniendo una secuencia, o sea, no es, tuvo sed y le dieron, ¿verdad?, un poco de vino y listo, ¿no? Es algo que nos está representando, estamos entendiendo algo de lo que está sucediendo. También era utilizado en muchas ceremonias, por ejemplo, cuando trataban de dar limpieza a los leprosos, usaban un hisopo. También cuando había unas ceremonias de cuando alguien dormía junto a alguien que estaba muerto, también para purificación. O sea, este hisopo tenía un camino muy atrás que se estaba escuchando hasta el momento en que lo vemos aquí también. Vamos a ver un poquito de esto. En Levítico, esos primeros 5 libros de Génesis que le enseñan a los niños en su clase, ¿verdad? Pentateuco, o los primeros 5, ahí nos vamos a Levítico 14, versículo del 5 al 7. Fíjense, ahí les voy a leer nada más rápidamente estos 2 versículos que dicen así, 5 al 7, perdón. Dice así, después el sacerdote, está hablando de la purificación de los leprosos, después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto a la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará el ave viva en campo abierto. Nada más mencionaba para que vean cómo era un utensilio que se utilizaba en esta purificación de los leprosos. Cuando vemos aquí la palabra vinagre, como ya les había dicho yo, es un vino de mala calidad. Es la cerveza más, para decir de otra manera, la cerveza más barata que usaban ahí los soldados, es lo que lo empapaban para que él la tuviera. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de vino, se nos viene inmediatamente, ¿cuál es el acto anterior a esto? Poquitas horas, 24 horas antes. La cena del Señor, o última cena, que tomaron vino. Ahora, hay que hacer esta aclaración, es muy importante. Este vino del que estamos hablando, no, excepción del vino que tomó en la cruz, la mayoría de estos, en la época en que se llevó a cabo esto, no se usaba el vino fermentado, se usaba jugo de uva en ese momento. Ya cuando hablamos de que el Señor transformó el agua en vino, etcétera, ese sí es vino alcoholizado. O lo que hablamos en vino de otras actividades era vino alcoholizado. Pero en este momento era jugo de uva, ahí sí, porque estaban en unas fechas especiales. Así que era una bebida que se utilizaba en la Pascua, porque era el momento en que se está sucediendo todo esto, el tiempo de la Pascua. En ese momento sí se usaba jugo de uva. En otros tiempos ya están hablando de vino alcoholizado, ¿verdad? O fermentado, como usted le quiera llamar. En Juan 19:30, nos regresamos otra vez al Nuevo Testamento. Juan 19, versículo 30. Dice así: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vino que estamos mencionando de mala calidad, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza,
entregó el espíritu. Cuando dice inclinando, significa empujó su cabeza. ¿Oyó eso? Tiene un porqué, o sea, no es, a veces, yo lo llegué a escuchar hace muchísimos años, ¿verdad? Y pues tenemos la imagen por lo escrito en la palabra de Dios, más o menos como lo vemos, ¿verdad? Lo imaginamos. Pero eso de empujar, apenas hace algunos años yo me enteré de que era algo más claro, o sea, es algo que él hizo, no que cayó, no murió, sino empujó su cabeza. ¿Qué sucede con esto que él hizo? Al momento de él empujar su cabeza, permite que toda la sangre se quede, porque no permite que suba la sangre a su cabeza, y entonces se bloquea y toda se queda en su torso, en su tórax o en su caja torácica, usted como le quiera llamar. Ahí se queda atorada. ¿Qué sucedió cuando el soldado filtró una lanza en su costado? Salió agua y sangre porque estaba acumulada dentro de su tórax. Ya estaba, como quien dice, cerrado. Ya estaba muerto en ese momento el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se cortó toda la circulación y se quedó toda la sangre en esa área. Por eso el soldado pudo hacer esto. Y esto nos hace entender que Jesús no murió desangrado, que es otro término que a veces se utiliza, que dice que Jesús derramó toda su sangre. No. Cuando él fue puncionado con esta lanza, salió todavía agua y sangre de su tórax. No murió desangrado. O sea, vamos, para que todo esto vaya quedando guardado ahí en su información, ¿verdad? Y luego, en Lucas, que dijimos que, ¿cuál era su profesión, Blanca? Médico. Médico. Ahorita estábamos hablando de este compañero de Pablo. Lucas 23, 46. Dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. En el momento de él lanzar su cabeza al frente, de empujar su cabeza, porque esa sería una buena traducción, empujar su cabeza hacia el frente, murió. Ahora, aquí acabamos de leer una palabra importantísima, mi espíritu. ¿Ok? Ahí vamos entonces a trabajar con la separación de la tricotomía. ¿Se acuerdan qué es tricotomía? Cuerpo, espíritu y alma, o el orden, no importa. ¿Sí? Eso es tricotri, de tres. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Juan 23. Juan 23. Perdón. ¿Por qué dije 23? Lucas 23, perdón. Es Lucas 23. Ahí estábamos cerquitas. Lucas 23. A ver, permítame un segundo antes de irnos allá. Juan 23, 50 al 53, primero. Ahí vamos primero. ...50 al 53. Dice así. Y habiendo un hombre llamado... Permítame. Ese es Lucas. Ok. Sí, perdón. Es que aquí en mi Biblia lo había marcado y me fui mal. Sí, pero no hay Juan 23. Ok. No. Ahorita nos vamos a ese versículo. Vámonos al siguiente que está ahí. Lucas 23, 46. Y luego ahorita vamos a ese otro libro. Aquí comenzamos con el primer punto. Estamos hablando de la separación de su alma y su espíritu y su cuerpo. ¿Ok? Vamos a hablar de ello. Primer punto, Lucas 23, 46. Y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró.
Aquí el espíritu humano, ¿a dónde fue? A la presencia de Dios Padre. Su espíritu, espíritu humano, a la presencia de Dios Padre. Juan 19:30, ya que estamos ahí cerquitas, déjenme, buscamos aquí, Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y inclinando la cabeza, entregó el espíritu, o empujando su cabeza, entregó el espíritu. Hasta aquí estamos trabajando con el espíritu humano, fue a la presencia de Dios Padre, ¿verdad? Ahí vamos con esto. Ahora, permítanme un segundo para ver aquí este versículo. Ok, ahorita continuamos ahí con el versículo este. Es que esta máquina de escribir se equivoca mucho cuando está escribiendo. Es la máquina, la que se equivoca. Ok, los que nos están escuchando en casa, denos un segundito, no se me desesperen. Ok, vamos a pasar al siguiente punto. Ahorita voy a darles el versículo donde confirmamos su cuerpo fue a la tumba. Bueno, podemos utilizar ese versículo, nos puede servir bien ese versículo que está ahí en 23:50 al 53. Lo vamos a usar para el cuerpo. Ese versículo que tiene escrito de Lucas 23, Lucas 23, 50 y 53, para ver el cuerpo. Ahorita vimos el espíritu, ahora vamos al cuerpo. Y habiendo un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido o estado de acuerdo con el plan de proceder de los demás, era de Arimatea, ciudad de los judíos que esperaba al reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Y hasta ahí nos quedamos en esa porción. Nada más para ver el cuerpo, ¿a dónde fue? A una tumba vacía que nunca había sido usada. Ahí está el cuerpo del Señor Jesucristo, el espíritu del Señor al tercer cielo directamente, y su alma al Hades. Déjenme les ayudo a buscar aquí. Ok, ahorita les busco otra de las citas aquí para ver este concepto. Y si no, más adelante lo vamos a poder ver otra vez. Entonces, 3 diferentes partes, porque el del Hades, ahorita lo vamos a ver cómo el alma fue al Hades. El espíritu directamente al tercer cielo, su cuerpo a la tumba y su alma al Hades. Este término del Hades es a veces controversial porque no nos explican mucho, ¿verdad? Y nos quedamos nada más al Hades, pero hay que entender que en el Hades tiene varios compartimentos. Nosotros aquí los estamos viendo, los vamos a ver que son 4 compartimentos. 4 compartimentos en el Hades. El primero y el que se usa mucho y lo escuchamos constantemente es el paraíso o seno de Abraham. ¿Qué es este lugar? Es donde todos los creyentes del Antiguo Testamento quedaron resguardados mientras que sucedía la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Entonces, su cuerpo a la tumba, su espíritu humano al tercer cielo, la presencia de Dios Padre, y su alma al Hades. Está este compartimento que le llamamos el paraíso o el seno de Abraham, y está separado por una parte que le llamamos el gran abismo, separado de los otros compartimentos para que no tengan relación, ¿ok? Este otro compartimento se le llama tormentos o tormento, en donde los no creyentes están residiendo
desde el principio de los tiempos, desde el tiempo de Adán y Eva, hasta el final de la gran tribulación. Y luego todavía están presentes ahí en el milenio, hasta el final del milenio, cuando sean abiertos ¿para qué va a suceder? El gran trono blanco, el juicio de los no creyentes. Esta otra área, que es el Tártaro, que es la prisión de los ángeles. No vamos a leer todo esta porción, pero sí cuando menos una partecita para que usted lo recuerde. En Génesis capítulo 6, habla de un grupo de ángeles maquiavélicos. Esa es la palabra que yo quiero utilizar para hablar de ellos. Que dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Eran huestes satánicas, ángeles demoníacos, demonios, que tenían la facilidad de tener sexo con mujeres de aquel tiempo, y que fue creando esta raza, superraza que se creó en aquellos tiempos, y que algunos de los griegos todavía recuerdan y recordaban en su momento de grandes personajes del Antiguo Testamento como ellos, con tamaños grandes y con poderes especiales. Todos ellos fueron puestos en un solo lugar que se llama Tártaro, que es la prisión de estos ángeles. Paraíso, donde los creyentes del Antiguo Testamento estaban. Tormentos, donde residen todos los no creyentes hasta el final, al juicio final. Tártaro, la prisión de los ángeles que mencionan estos que están aquí en Génesis capítulo 6. Y el abismo, que es una prisión para ciertos ángeles rebeldes. Así que las huestes satánicas son millones de billones. Algunos encarcelados, otros libres, que son los que están a cargo del trabajo que Satanás quiere realizar en el mundo. Pero recuerde, esto es muy importante, que no se nos olvide, nosotros estamos habitados por Dios Espíritu Santo. Un espíritu demoníaco no nos puede poseer, puede influenciar nuestra vida, pero no nos puede poseer, porque ya estamos poseídos por el Espíritu Santo, así que no tenemos ese problema. Ahora, regresando a la cruz, ahorita vamos a ver esto para que quede más claro, pero regresando a la cruz, Jesús le dijo a uno que estaba crucificado junto a él, ¿se acuerdan ahí en ese momento? Lucas, vámonos a Lucas para que usted lo vea en la Biblia. Este personaje está siendo crucificado junto al Señor Jesucristo, junto con otro más, y dice Lucas 23:43, dice así: entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿De qué estábamos hablando? Uno de los compartimentos en el Hades, el seno de Abraham, o el paraíso de Abraham. Ahí iba a ir con el Señor Jesucristo. Por eso dice, entonces él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién es ese conmigo? El alma del Señor Jesucristo, que fue al Hades, a estos compartimentos. El alma de nuestro Señor Jesucristo está profetizado. Salmo 16:10. Dice así, Salmo 16:10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, que es el mismo que el Hades, o sea, es el nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, en el Hades. Y esto habla de seguridad. Tú no me vas a abandonar ahí. Está hablando del alma del Señor Jesucristo. No me vas a abandonar ahí. Y en Hechos, ahora ya nos vamos al Nuevo Testamento. Hechos 2:27. Hechos 2:27. Y luego el 31. Dice así. Hechos capítulo 2, versículo 27. Y luego el 31. Haciendo mención a esta parte, a esta porción del Antiguo Testamento, del Salmo. Dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de su cuerpo. Versículo ahora 31.
miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo y no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Impresionante, a diferencia de nosotros, del Señor Jesucristo. Su cuerpo fue una tumba y no sufrió corrupción. Su espíritu al tercer cielo con Dios Padre y su alma al Hades, a estos compartimentos. Lucas 16:22. Dice, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿A dónde fue? Al Hades, a este lugar, a este compartimento en especial, porque acuérdense que tiene 4 compartimentos. Ahorita 3 están con personajes, ¿sí? Ya sea si es no creyentes que están esperando el juicio final, los ángeles de Génesis 6 o ángeles rebeldes que también están guardados y que van a ser liberados en un momento dado. Ahora vamos a hablar de estos 3 compartimentos que todavía están habitados, porque uno ya está deshabitado, ¿verdad? ¿Cuál es el que está deshabitado? El paraíso o el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ya están en la presencia del Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino a inaugurar, vamos a usar un término que usamos más nosotros aquí, el tercer cielo, al irse a sentar a la diestra de Dios Padre y ser coronado como Rey de Reyes, ¿quién vino con él? Todos los creyentes del Antiguo Testamento hasta el momento en que la obra del Señor Jesucristo sucedió. A partir de ese momento, ese compartimento está vacío y nosotros cuando muramos no vamos a ese compartimento, nosotros vamos directamente al tercer cielo. Más adelante, cuando estemos trabajando otra vez con el conflicto angélico, que ya lo vimos en algún momento, que vamos a trabajar otra vez para ver, porque hay a veces esa confusión de, bueno, si nosotros ya estamos en el tercer cielo, ¿cómo es posible que los muertos en Cristo resucitarán primero? Bueno, eso se está refiriendo a un cuerpo de glorificación permanente. Ya con ese vamos a estar permanentemente nosotros. Nosotros, mientras tanto, estamos en el tercer cielo, nuestra alma y nuestro espíritu en un cuerpo provisional, para cuando suceda esto, el rapto, entonces nuestros cuerpos ya van a ser permanentemente glorificados junto con los del Antiguo Testamento. Bueno, vámonos a los 3 compartimentos, que es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy, si tenemos tiempo suficiente. Entonces, el primer compartimento está vacío, que es el paraíso o seno de Abraham, y luego vemos el tormentos. Aquí en Lucas 16:23 dice lo siguiente. Acabamos de leer hace un poquito ahí cuando dice que el pobre se fue al seno y el rico fue sepultado. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro, ¿en dónde? En su seno. Dijimos que estas áreas estaban separadas cuando todavía había los del seno de Abraham que estaban ahí presentes antes de la crucifixión del Señor Jesucristo y su ascensión, estaban ahí y separados por un gran abismo entre esta otra área que es tormentos, el área donde están todos los no creyentes de todos los tiempos, guardados hasta el juicio final, antes del gran trono blanco. Si gusta usted buscar más información aquí de todos estos creyentes que van a salir de esta área para ser juzgados, está en Apocalipsis 20. Ahí lo leen ustedes con calma y van a informarse y van a darse cuenta cómo va a suceder eso en ese momento del gran trono blanco. Entonces, ¿va a haber una segunda gran resurrección? Sí, en donde todos los no creyentes serán traídos al trono blanco, juzgados y luego lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Ese es tormentos. Tártaro. Mencionábamos que estos ángeles Nefilim, así es el nombre con el que se escucha ahí, que es de hebreo, que significa caídos. Entonces, ángeles caídos se está refiriendo a estos ángeles que fueron capaces
de tener actividad sexual con mujeres, se infiltraron. ¿Y cuál era el fin por lo cual estaban infiltrándose en la raza humana? Que el Señor Jesucristo no viniera, destruir la línea sanguínea para que no llegara el Señor Jesucristo. Y estos se conocen como héroes de la antigua mitología griega. Todas escuchan sus nombres de estos héroes que fueron destruidos. ¿Se acuerdan? Posteriormente ahí la destrucción de todos este grupo de, tanto de estos ángeles como la raza humana en ese momento. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Voy a leer el 18 para que ustedes vean por qué pronuncia esas palabras el Señor. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el recto por los no rectos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó. Cuando dice predicó es proclamación a los espíritus encarcelados. ¿En dónde? En Tártaro. Esa palabra predicó a veces permite que haga confusión. Porque ¿qué piensa usted cuando dice y predicó? Yo cuando lo escuché la primera vez estaba muy jovencito, muy niño, ¿verdad? Predicó, a mí me sonó como que fue a evangelizar. A mí así me sonó. Y pienso que muchas personas también a veces piensan esto, pero no, aquí fue a proclamar la victoria de él. ¿Qué era lo que buscaban estos que, a los cuales predicó? Dice la palabra ahí. ¿Quiénes eran ellos? Los que buscaron no viniera la línea a la cual iba a salir Jesucristo. Entonces, ¿qué viene a hacer? A proclamar la victoria. La victoria ya se llevó a cabo. La victoria táctica y estratégica en ese concepto ya se llevó a cabo. Eso fue lo que fue a proclamar a ese lugar. Cuando el alma del Señor Jesucristo estuvo en el paraíso, lógicamente que el Espíritu Santo fortaleció su alma mientras fue a este lugar. ¿Para hacer qué? Una proclamación victoriosa. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos que están ahí no lograron su prometido, que era destruir la humanidad del Señor Jesucristo para que no llegara a la cruz. Entonces ya vimos tormentos. ¿Quiénes están ahí? Todos los no creyentes, desde el principio de los tiempos hasta el final, antes del gran trono blanco. Tártaro, todos los ángeles mencionados en Génesis 6, que eran ángeles con capacidades especiales, sobrepoderes o poderosos, que por sí crearon tremendos hombres de la mitología griega. Y luego nos vamos al abismo. Aquí está guardado un grupo increíble en cuanto a número de ángeles caídos. Estos en Apocalipsis capítulo 9, para que lo tenga ahí, para que lo lea usted, pero cuando lea ese versículo, acuérdese en relación a qué lo está leyendo. Estamos leyendo Apocalipsis 9 en relación con este grupo de 3 grandes ejércitos, grandísimos ejércitos, que están ahí localizados y que ellos van a estar disponibles para la segunda parte de la tribulación. ¿Se acuerdan que hablamos cuántos años corresponde la tribulación? 7, donde nosotros no vamos a estar. Eso ya debe quedar bien claro, porque escucho constantemente que se pronuncie que ahí vamos a andar. No, nosotros ya no vamos a estar ahí. Que tengamos tribulación ahorita, pues ese es otro asunto, pero tribulación de los 7 años como dispensación no vamos a estar presentes, porque antes de eso sucede el rapto. Pero bueno, los que se queden, va a haber 3 años y medio de aparentemente calma y crecimiento económico, etcétera, pero los 3 y medio años siguientes van a ser destructibles, destructores, tremendamente terríficos. Imagínense, estos 3 grandes ejércitos van a ser liberados en ese tiempo. Así que usted imagínese más o menos cómo va a estar esta tierra en ese momento. Si ahorita hablamos de caótica, imagínense en esos tiempos.
Ellos van a estar disponibles hasta este tiempo, ahorita no lo están, y van a tener un líder. Ahí, ya, si está en Apocalipsis, busque ahí el 9:11, donde les dije que leyeran el capítulo 9, vamos a irnos nada más al versículo 11, para que usted vea el líder de todos estos. No es Satanás, este está bajo las órdenes de Satanás, pero este es el líder de este grupo de ejércitos. Ahí viene, dice, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Ese va a ser el líder de estos grupos. ¿Y cuándo va a venir? Con todo su ejército. En la segunda porción de la tribulación, en los 3 años y medio segundos de la tribulación, donde no vamos a estar. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Para que esto, porque es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos permite la palabra de Dios? Que sus promesas nos permiten estar descansados, relajados, confiados. Y ese es el plan de Dios, que estemos felices bajo cualquier circunstancia. Felices en la enfermedad, felices en los problemas, situaciones económicas, familiares, de salud, de lo que usted le ponga. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son inamovibles. ¿Cuál es una de las características de Dios en este concepto? No cambia. Inmutable. No varía. Si Dios lo promete, así es. Punto. Y de sus promesas tenemos unas bien claras que nos permiten gozar. Somos salvos, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por lo que el Señor hizo en la cruz. Somos salvos por gracia. No lo merecemos, no hicimos nada para recibirlo y usamos un sistema no meritorio. ¿Se acuerdan que las semanas pasadas vimos los sistemas meritorios? Fe, no hay mérito en la fe. Somos salvos por fe. Vamos a ir al tercer cielo en cuanto muramos, así dice su palabra. Dice su palabra que no vamos a estar en la tribulación. Cuando salgan todos estos tres grandes ejércitos, millones de ángeles listos para destruir y maltratar, y dice que muchos querrán morirse en esos tiempos y no van a poder. No vamos a estar ahí. Vamos a regresar con el Señor en el milenio, para estar con Él durante 1000 años. Y de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, probablemente vengamos con ciertas responsabilidades como las podamos tener en el cielo, en tercer cielo, y también aquí en la tierra, cuando vengamos a reinar con Él. ¿Debido a que te lo mereces, te lo ganaste? No, por tu crecimiento espiritual, así de sencillo. Y al final de todos estos tiempos, ya que estábamos hablando del abismo, ¿qué va a pasar con todos estos que salieron de aquí? Junto con los de Génesis capítulo 6, versículo 4 que menciona, y junto con los no creyentes, ¿a dónde van a ir? A un lugar que se llama en el hebreo Tofet, Tofet, y en el griego Genena, que significa lago de fuego. Ahí es el lugar a parar. ¿De quiénes? Todos los no creyentes desde los principios de los tiempos hasta el final. Todos los ángeles que están ahorita bajo órdenes de Satanás, incluyendo a Satanás mismo. Todos los ángeles que van a estar en el compartimento de Tártaro y que sean liberados en algún momento. Y todos los del abismo, que son 3 grandes ejércitos, cuando sean liberados, y todos ellos van a ir a dar a este lugar, Tofet o Genena, que es lago de fuego, para estar ahí. ¿Cuánto tiempo? Eternamente, como nosotros estaremos eternamente con el Señor en un lugar especial que Dios ha preparado para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y ahí vamos a permanecer eternamente, sin dolores, sin enfermedades, sin pandemias, sin preocupaciones, sin nada de todas estas cosas que nos causan tanto problema aquí en la tierra. Felices eternamente con el Señor en su presencia. Yo creo que estas cosas que aparentemente no son detallitos tan importantes, sí son muy importantes, porque todo, hasta lo más mínimo de lo que sucedió, tiene un significado, tiene algo, un porqué. No es, así pasó porque tenía sed y tomó pues, vino. No, algo estaba enseñando el Señor con todos estos detalles. Algo enseñaba con estas palabras como las que le dijo al que estaba junto a él, que fue salvo en la cruz. Imagínense, él no levantó la mano, ¿verdad? El que estaba en la cruz para ser salvo. Él no pasó al frente,
Él no dijo, "Aquí confieso mis pecados y todos estos pecados son". Él no dijo, entra a mi corazón. ¿Él qué hizo? Fíjense lo que hizo él en la cruz. Lo reconoció nada más, en su alma sabía lo que él estaba pensando. Él nada más lo reconoció como verdaderamente el Dios hecho hombre que tomó nuestro lugar en la cruz. Creyó en Jesucristo como su Salvador. Eso fue todo. Y en ese mismo momento el Señor que le dijo, hoy mismo estarás, porque iban a morir en ese momento, estarás conmigo en el paraíso. Y es lo mismo, y sigue siendo el mismo sistema para hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. No necesitas un título especial para esto. Es cree en el Señor y serás salvo. Y claro, por creer en el Señor Jesucristo y ser positivo, pues quieres crecer espiritualmente. No te quieres ir al cielo como un bebé, te quieres ir como un adulto espiritual, que es lo que estamos buscando como iglesia, y es mi responsabilidad para con ustedes, bueno, en primer lugar para con el Señor, pero para con ustedes en cuanto al trabajo, el crecimiento espiritual. Y continuamos la próxima semana, no nos vamos de este tema, seguimos trabajando en estos puntos tan importantes. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre, por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites entenderla y comprenderla, no por nuestras capacidades intelectuales, Señor, sino por tu Espíritu Santo que nos permite, Dios Espíritu Santo, que nos permite tener esa capacidad sobrenatural para entender las cosas espirituales y que nuestro espíritu humano pueda entenderlas, captarlas y de esta manera sean guardadas en nuestra alma, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Ponemos en tus manos a las familias que no hemos visto aquí en el templo por diferentes circunstancias, Señor, pero sabemos que muchos de ellos siguen en contacto con los estudios bíblicos, Señor. Los ponemos en tus manos y ojalá, si así es tu voluntad, que pronto podamos ya estar nuevamente juntos, Señor, bajo algún protocolo especial o algo que podamos seguir adelante juntos en este proceso de crecimiento espiritual. Pero mientras tanto, gracias por estos medios que nos permites tener, Señor, para comunicarnos. Te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.